Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franci Olmos y en esta oportunidad seguimos apoyando el programa Aprende en Casa, esta vez con el tema La Noticia. Bienvenidos. A todos nos gusta estar muy bien informados, nos gusta consultar las redes sociales, mirar los estados de nuestros amigos, revisar en diferentes plataformas cómo está el mundo y qué es lo que está pasando. Pero hoy nos remontaremos a la historia de la noticia, de cómo llegamos hasta el momento en el que estamos viviendo estos acontecimientos casi que en tiempo real, no importando ni el tiempo ni el lugar en que suceden. Debemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que los primeros grupos sociales comunicaban sus noticias con señales de humo, con sonidos, con grafías y daban a conocer lo que sienten, lo que piensan y lo que están viviendo por el momento histórico en el que estaban pasando. También nos debemos remontar a escritos en los que la mitología nos cuenta de dos personajes importantes como son Iris y Hermes, que eran los encargados de conectar tanto el mundo natural como el mundo espiritual con los mensajes que los dioses querían enviar a los seres humanos. Por ejemplo, con la finalización de una tormenta, con noticias acerca de la resolución de los dioses que llegaban casi siempre entonces a la antigua Grecia. De ahí se remonta lo que nosotros conocemos hoy como el código postal y vamos a encontrarlo en varias estampillas o simbologías de los sellos que se manejan en los correos. Tenemos que desde la antigüedad, por ejemplo, el fuego fue conocido como una señal de alerta. Cuando se encendían las fogatas, se daban a conocer situaciones particulares de cada uno de los pueblos o de las regiones en donde estos se encendían. Ahora toda China sabe que están aquí. También encontramos que en la historia se nos cuenta que hay personas encargadas de dar a conocer los mensajes. Eran personas que se paraban en las plazas y en las calles a contar historias o a contar la información como pregoneros y voceadores. Stop! I need to tell you the rules. 1. When a customer gives you a message, repeat it back to make sure you've got it right. 2. Always wear the right cape so people can identify you. 3. Our customers pay 20 coins for every message, no matter how far we have to carry it. So go fast. 20 coins, please. Slow down. You're my first message. That's great. I'm ready. From Arben Swen, the vegetable vendor. Let me have it. If this is a potato, then I'm 16 and sexy. A conocer aquellas cosas que eran importantes para el reino y que los reyes y los grandes señores daban a conocer a sus súbditos. Tenemos una historia muy particular en los relatos bíblicos, que son los más antiguos que podemos encontrar y los más conocidos, en que Jonás fue enviado a una población en Nínive para dar a conocer la sentencia que Dios mismo daba a este pueblo. En 40 días más, Nínive va a ser derribada. La ciudad será destruida. Nínive va a ser derribada. A derribar Nínive. Todas estas historias que podemos recordar por los medios de comunicación y por la historia nos demuestran que los seres humanos hemos estado interesados en lo que son las noticias. Muchos de nosotros conocemos esa expresión de chisme, chisme, porque son las noticias más interesantes, en nuestro caso las de farándula. Entonces las noticias han tenido una transformación desde la parte oral hasta llegar a la escritura, como por ejemplo con el periódico. Bueno, si quiere se lo vendo, pero si me compra también otro periódico.
Está bien. ¿Cuál quiere? El que sea. Novedades, gráfico, noticias, el Heraldo Universal, la prensa... Oye, me chavo, un momentito. Este periódico es de la semana pasada. ¿Qué te pasa? Pues yo le pregunté cuál quiere y usted me dijo el que sea. La extra, 13 personas estafadas. La extra, 13 personas estafadas. La extra, 13 personas estafadas. A ver, dámelo. Sí. Gráfico, 13 personas estafadas. Oye, mi chavo, este periódico también es de la semana pasada, hombre. 14 personas estafadas. Esta transformación de pasar de lo escrito a los medios audiovisuales también ha sido muy importante, ya que la transformación se dio desde la radio, con radiooperadoras, el teléfono, en el que muchos de nosotros tuvimos que hacer fila para poder hacer una llamada. Ya ustedes tienen un formato más fácil, que es el teléfono celular o el móvil, que nos comunica de inmediato con quien necesitemos. Hay otros cambios que la tecnología trajo con la difusión de las noticias, como fueron la radio, la televisión. Ahora con la incursión del internet, pues permite que las noticias viajen por el aire y lleguen a nosotros. Pero lo más importante que queremos resaltar es la gran noticia que hay. ¿Cuál es la noticia más importante que nosotros podemos conocer? Que el mismo Dios, Creador Todopoderoso, envió a su único Hijo con la mejor noticia de todas, las buenas nuevas de salvación. Esa es una gran noticia para todos nosotros. Entonces ahora miremos la noticia como un texto informativo. Es un texto que es el que describe o el que cuenta una noticia o una información actual que va a tener ciertas características. 1. Brevedad. Resume aspectos importantes en una corta expresión para que llegue a más personas. Veracidad, es decir, que no tiene elementos de lo que siente o piensa la persona que está reportando la noticia. Es objetivo. Y finalmente es de interés público, porque pues si es una noticia que no nos interesa, pues obviamente no la vamos a querer ver. Las noticias suelen contestar unas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿A quiénes les sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo fue que sucedió? Cuando nosotros damos respuestas a estas preguntas, estamos elaborando una noticia. Pero la noticia también va a tener unas partes importantes, en especial las que nosotros conocemos por escrito en el periódico. Va a tener una volanta o antetítulo que nos va a dar la información de qué trata la noticia. Tiene obviamente el título que destaca la parte más importante de esa noticia que queremos dar, un copete o un resumen, el cuerpo de la noticia con la información pues verídica y más detallada, una fotografía, porque hoy en el día con todos los medios audiovisuales pues a nosotros nos gusta más o impacta más tener las imágenes, y finalmente una epígrafe o una referencia de pie de foto que nos diga de qué trata la noticia. Hay algo importante, y es que nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico frente a las noticias que nos llegan. No toda la información es correcta ni veraz, y hay intereses que están detrás de estas noticias. Por eso es importante que nosotros forjemos una postura mental, una postura crítica frente a lo que acontece. No que nosotros no vayamos a creer todo lo que se nos dice, sino que al contrario, tenemos que analizarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que alejarnos de nuestros propios intereses y mirar si realmente esas noticias están sumando a nuestra formación o al contrario generan sensaciones y emociones que van a dar de pronto reacciones que no son las correctas. Por eso los medios de comunicación y las redes sociales hay que mirarlas con un ojo crítico, con un ojo reflexivo, para no de pronto caer en aquellas cosas que no son verídicas. Entonces así hemos terminado el tema de la noticia con una explicación muy rápida en una línea de tiempo acerca de la evolución y la transformación de las noticias que llegan hoy en día con un solo clic. Espero verlos pronto y que este video sea de su agrado. ¡Hasta luego!